A lo largo del tiempo, la humanidad ha demostrado una capacidad sorprendente para iniciar conflictos por causas profundamente importantes, como la independencia, el territorio o la supervivencia. Pero en este mismo planeta, donde se han librado batallas épicas por la libertad, también se han peleado guerras que parecen salidas de un mal chiste. Guerras que no tienen sentido, que nacieron de malentendidos, orgullos heridos y decisiones impulsivas. 5 episodios que demuestran que cuando se mezcla poder con estupidez, el resultado es una receta perfecta para el desastre. Número 5. La guerra de la oreja de Jenkins. El incidente entre Robert Jenkins y los guardacostas españoles nunca tuvo importancia real hasta que la política británica decidió convertirlo en causa nacional. En aquel tiempo, Inglaterra buscaba ampliar su control comercial en el Caribe, pero necesitaba una excusa para justificar un conflicto que ya deseaba desde hacía años. La oreja mutilada de un capitán, olvidada durante 7 años, de pronto se convirtió en la herramienta perfecta para manipular a la opinión pública. Cuando Jenkins presentó su oreja ante los parlamentarios, muchos de ellos ni siquiera sabían quién era, pero la historia fue exagerada deliberadamente para provocar indignación nacional. La prensa la usó para alimentar un sentimiento anti-español y el gobierno aprovechó la oportunidad para impulsar la guerra. El conflicto, que inició con un solo incidente menor, terminó escalando hasta involucrar territorios de América y regiones de Europa. La flota británica lanzó ataques masivos que, en varios casos, fueron derrotas humillantes para ellos debido a enfermedades tropicales, tormentas y una mala estrategia naval. Miles de soldados murieron sin haber tenido idea de que todo comenzó por una oreja cortada en un acto de abuso. Lo irónico es que Jenkins prácticamente desapareció de la historia después de convertirse en símbolo propagandístico. Una vida utilizada como instrumento político, igual que su oreja conservada en un frasco que desencadenó una guerra que nunca debió existir. Número 4. La Guerra del Cerdo. Las Islas San Juan siempre fueron un punto polémico porque el tratado que definía la frontera entre Estados Unidos y Canadá estaba tan mal escrito que se prestaba a interpretaciones completamente diferentes. Ambos países afirmaban tener razón. Durante años, la tensión fue creciendo de manera silenciosa, hasta que un cerdo se convirtió en la chispa inesperada. El animal, propiedad de la Compañía de la Bahía de Hudson, era conocido por escaparse constantemente del corral para comerse las papas del granjero estadounidense Lyman Cutler. Después de varios intentos por ahuyentarlo, Cutler simplemente perdió la paciencia y lo disparó. La muerte del cerdo se convirtió en un conflicto diplomático inmediato. Las autoridades británicas exigieron que el granjero pagara una multa alta, pero él respondió que lo mató en defensa de su propiedad. Lo que siguió después fue una reacción exagerada en ambos bandos. Estados Unidos envió tropas al territorio para proteger a sus colonos, mientras que el Imperio Británico respondió desplegando marineros y artillería. La escalada fue tan absurda que, durante semanas, soldados de ambos países vivieron en un estado de tensión ridículo, listos para iniciar una guerra por el destino de un cerdo que ya ni siquiera existía. Los comandantes locales, conscientes de que estaban a punto de empezar una guerra mundial por un animal, se negaron a abrir fuego. Pasaron meses en negociaciones, mientras la prensa de ambos países se burlaba abiertamente del conflicto. Finalmente, la disputa se resolvió de manera pacífica, y décadas después se definió la frontera mediante arbitraje. En retrospectiva, la Guerra del Cerdo es el recordatorio perfecto de cómo las disputas territoriales pueden ser completamente irracionales, cuando una simple discusión entre vecinos se mezcla con orgullo nacional. Número 3. La Guerra del Balde. Italia del siglo XIV estaba dominada por tensiones políticas entre facciones rivales conocidas como güelfos y gibelinos. Módena y Bolonia pertenecían a bandos opuestos, lo que hacía que cualquier provocación se convirtiera fácilmente en un conflicto mayor. Sin embargo,
Nadie esperaba que el detonante fuera un objeto tan trivial como un balde de madera. El robo ocurrió cuando un grupo de soldados de Módena logró infiltrarse en Bolonia y tomó un balde del pozo de la ciudad simplemente como símbolo de burla y desafío. Para algunos fue un acto de comedia, para otros una humillación intolerable. El orgullo era un valor tan poderoso en esa época que el robo fue visto como un ataque directo a la dignidad de Bolonia. Se convocaron tropas, se cerraron caminos y comenzó una movilización masiva que llevó a una batalla sangrienta en Zapolino. A pesar de la ferocidad del combate, el motivo original era tan pequeño que hoy resulta difícil creer que los soldados hubieran aceptado arriesgar sus vidas por una disputa así. Módena ganó la batalla y, como si fuera una historia escrita para la sátira, colocó el balde robado en una torre como trofeo, asegurándose de que la humillación fuera permanente. Siglos después, ese mismo balde se exhibe en un museo, no como símbolo de gloria, sino como monumento a una de las guerras más absurdas jamás peleadas. Número 2. La Guerra de los Pasteles. El reclamo del pastelero francés no fue el único que Francia utilizó como argumento para iniciar un conflicto contra México, pero sí fue el más ridículo y el que dio nombre a la guerra. En un contexto político complicado, Francia buscaba aumentar su influencia en América Latina y vio la oportunidad perfecta para presionar a México, un país que aún estaba tratando de recuperarse de sus conflictos internos después de la independencia. La denuncia del pastelero, quien afirmaba que oficiales mexicanos habían arruinado su negocio y que el gobierno nunca le pagó los daños, fue el pretexto que necesitaban. El gobierno francés exigió una indemnización desproporcionada, claramente inflada para justificar un castigo militar. Cuando México se negó, Francia envió una flota completa, bloqueó el puerto de Veracruz e inició bombardeos que afectaron directamente la economía mexicana. Aunque el conflicto se resolvió cuando México pagó la cantidad exigida, el evento quedó grabado para siempre en la memoria colectiva como un ejemplo extremo de cómo un conflicto diplomático puede escalar de manera absurda. Que un reclamo por pasteles terminara en cañonazos quedó como una mancha histórica en las relaciones internacionales de la época, y como una muestra de que las potencias coloniales no necesitaban grandes motivos para desatar su fuerza militar. Número 1. La Guerra de Aroostook. La región de Aroostook, ubicada entre Maine y Canadá, fue durante años un punto incierto en los mapas. La falta de claridad en los tratados provocó que tanto colonos estadounidenses como canadienses se establecieran en tierras que ambos gobiernos reclamaban como propias. Un día, un grupo de leñadores canadienses fue detenido por estadounidenses bajo la acusación de estar talando árboles del lado equivocado. A partir de ese momento, ambos bandos comenzaron una serie de detenciones, amenazas y declaraciones políticas que solo empeoraron la situación. Pronto se movilizaron milicias completas. Se construyeron puestos militares improvisados y la zona se llenó de soldados que no sabían exactamente qué estaban defendiendo. Lo más absurdo del conflicto es que, a pesar de la enorme tensión y la movilización de miles de hombres, nadie disparó un solo tiro. La prensa comenzó a llamar al conflicto la Guerra de los Leñadores, ridiculizando la situación y dejando en evidencia lo insólito del problema. Finalmente, y tras meses de tensión sin sentido, Estados Unidos y el Reino Unido decidieron resolver el conflicto mediante negociación diplomática, estableciendo finalmente la frontera real. Es quizá el ejemplo más claro de cómo una guerra puede declararse sin que exista realmente un enemigo, sin batallas, sin muertes y sin propósito alguno. Estas guerras no solo muestran lo absurdo que puede llegar a ser el comportamiento humano, sino también el peligro de dejar que el orgullo, la terquedad o los malentendidos crezcan sin control. Conflictos que comenzaron por orejas cortadas, cerdos hambrientos, baldes robados, pasteles reclamados y árboles mal ubicados, terminaron escribiendo capítulos enteros de la historia.
Y si algo nos enseñan, es que incluso las discusiones más pequeñas pueden convertirse en tragedias cuando nadie quiere dar el primer paso hacia la razón. Porque, al final, ninguna guerra es realmente pequeña, sobre todo cuando empieza por una estupidez. Recuerda que si el video te ha gustado, puedes darle like, comentar y suscribirte. Además, puedes activar la campanita para que YouTube te avise siempre que suba un video nuevo. ¡Hasta la próxima!